Bien, entonces nosotros, de acuerdo a lo que ustedes aprendieron de matemática, lo que saben de matemática, ¿cómo ampliarían la información para dar respuesta a eso que ustedes se están preguntando? ¿Cómo harían? Medio de transporte, ¿qué más podríamos utilizar? Google Maps, para ver qué kilómetros había de acá. Porque en el Google Maps El, díganme. las coordenadas. Ya iban contando qué kilómetros hay de acá. A mí, para llegar más rápido a Qatar, En en avión. el avión puede ser. No sería más rápido. Puede ir en barco. En barco. ¿Y en el caso de las horas? Para mí no. De acuerdo a lo que ustedes saben, ¿cómo podríamos nosotros ampliar la respuesta a esa pregunta? Con el tema de las horas, por ejemplo, que es una de las preguntas que ustedes hicieron. Lo de la máquina que tenemos acá y de la sierra, cuando va girando por su eje, va cambiando la hora. Y por eso acá, cuando son las 7 de la mañana, ahí es una 1. O sea que ahí ¿Qué diferencia horaria tenemos? ¿Tenemos diferencia horaria? Sí hay diferencia horaria porque como nuestro planeta es redondo, el sol no pega en todos los lados del planeta al mismo tiempo. Entonces, mientras en un día es de noche y en otra parte es de día. Entonces la coordenada que sería del otro lado del planeta estaría de noche, pero nosotros estaríamos de día. Muy bien. Y con respecto a la otra pregunta, ¿qué dice la otra pregunta? Léanla en voz alta, así se entiende. El dólar, el euro y el catarí tienen el mismo valor. ¿Ustedes qué piensan? El dólar, que yo sepa, tiene distinto valor, porque acá sale más peso. También el catarí, por ejemplo, porque yo cuando veo los videos es que te sale una coquita 19 catarí y acá 19 pesos. ¿Y qué diferencia habrá con el peso argentino? ¿Qué valor? Entonces, ¿qué estrategia de cálculo utilizarían para poder ampliar la respuesta? Utilizando un mapa planiferio. ¿Qué otra estrategia podrían utilizar? El Google Maps. Auto propio para no pagar un viaje en avión que es muy caro. Puede ser en avión, pero como cruzar el océano. En barco, en avión, en auto o en bici. Bueno, te va de bici. Va dependiendo del medio de transporte que ustedes utilicen. ¿Sí? ¿Qué les gustaría saber de esa pregunta? ¿Qué investigarían? ¿Qué más investigarían? ¿Qué estrategia utilizarían? Bueno, acá me habían dicho el utilizando el mapa planiferio, Google Maps. ¿Otro grupo? Hable otro grupo. También calculando los kilómetros que tienen, a cuánto llega cada medio de transporte. Cuando llega a 3 kilómetros por hora y el barco llega a 500 kilómetros por hora, sería mejor el barco. Señor, te voy a decir algo parecido a Roma. La segunda pregunta se podrá resolver, como dijo, no me acuerdo el auto, todo que si investigamos el auto que vos tenés, cuántos kilómetros va, si divides la cantidad de kilómetros que va tu auto por la cantidad que tenés que recorrer para llegar a Qatar, te daría cuántas horas tendrías que pasar. Exactamente. Eso está buenísimo también. Él quiere calcular de acuerdo en qué medio de transporte utiliza y a la velocidad en la que va para tener como resultado ¿qué?
Exactamente, para tener como resultado la hora. Entonces, calculando los kilómetros y la hora. Otra estrategia, El peso, dólar, euro y catalán tienen el mismo valor. bueno, ¿qué estrategia utilizarías vos, Agustín? Por ejemplo, ¿cuánto vale un dólar en peso argentino? También podría ser así. Si vos averiguás cuánto puede llegar a salir una entrada para ir a ver un partido y poner que sale 50.000 cataríes y después pones cuánto equivale 50.000 cataríes en pesos argentinos y ahí te va a dar la respuesta de cuándo salió una entrada a un estadio con un partido. Algo parecido a lo pero que te podría averiguar algún producto que te encuentres, que te diga que sale dólares, y luego averiguar cuánto sale en tu moneda. Mi grupo le tocó investigar sobre los pesos argentinos, el euro, el dólar y los cataríes. ¿Cuánto dinero se paga en nuestro país para poder ir al mundial? ¿Cuánto dinero se paga acá en Argentina para poder ir al mundial? Como 1.200.000. Bien, contanos cómo lo investigaste, cómo te diste cuenta, cómo calculaste. Hice como voy a hacer, para darme cuenta, la línea de tres, digo la regla de tres. Porque yo investigué que un peso argentino equivale a 45 pesos cataríes. Entonces ponemos un peso argentino, la línea. Y ahí en esa parte que estás escribiendo. Estoy haciendo la regla de tres. Y acá, para que yo sepa cuánto sale, yo estoy investigando con el peso, cuánto puedo hacer un viaje para Qatar. Y ahora tengo que multiplicar esto por esto y después tengo que dividir esto. Pero como es por uno, es lo mismo. ¿Y qué vos que calculaste? ¿Cómo lo hiciste? Un peso argentino equivale a 45 cataríes. Entonces, un vuelo de Argentina a Qatar en peso argentino cuesta 1.200.000. Ahora tengo que ver cuánto sale en cataríes. Ya yo hice acá todo una multiplicación y me da 54 millones de cataríes. Y bueno, yo averigüé cuánto equivale un euro
y un dólar a pesos argentinos. Un euro equivale a 171 pesos, 33 y el dólar 164,77. Y también averigüé cuánto sale una entrada en primera categoría para ver un partido de Qatar y sale 427 euros. Y puse cuánto en pesos argentinos, cuánto equivalía, y equivale a 73.000 pesos, 336,89. ¿Cómo lo calculaste? Yo usé... ¿Qué estrategia usaste vos para calcular eso? Primero usé Google y después también se me ocurrió usar un euro y la calculadora. Bueno, ¿vos cómo lo sacaste? ¿Cómo hiciste tu procedimiento para sacarlo? Para sacar el valor en pesos argentinos. Utilizando el euro. Bueno, yo saqué cuánto vale una entrada en pesos argentinos para ver un partido mundial con euros. Y hice la regla de 3 utilizando 427 euros, que es lo que sale una entrada, multiplicado por 174,33, creo que es un euro, dividido por 1. Y me tiene que dar el resultado. Lo voy a hacer. Bueno, y me daría el resultado de 74.438,91 pesos. ¿Calculaste utilizando qué moneda? El euro. El euro. Y realizaste el cálculo utilizando como referencia el... sí, Otro dato curioso que yo averigüé, que lo vi por un video, fue que un hincha argentino fue con 2.000 euros, que equivalen a 3.427.354,33 pesos argentinos. Y la distancia desde América a Qatar es de 10.860 kilómetros. Bien, vos utilizaste como punto de referencia, ¿qué lugar desde Argentina? Doha, Qatar. ¿De dónde? ¿El lugar de referencia de Qatar o de salida? No, de salida. Buenos Aires. Buenos Aires. Bueno, de Buenos Aires a Qatar, ¿qué kilometraje hay? 13.836 kilómetros. Bien. ¿Y ustedes averiguaron, investigaron la distancia desde Marul a Buenos Aires? Así le sumamos a la distancia que vos investigaste. ¿O cómo podrías hacer? ¿Qué estrategia utilizarías si yo te diría que salgamos desde acá, desde Marul? Calcularía el kilometraje hasta Buenos Aires y le sumaría eso a los kilómetros que hay desde Buenos Aires. Bien, ¿acá qué investigan? Estamos investigando de cuántos kilómetros de Madrid a Buenos Aires. Hasta acá, desde 8 horas y 15 minutos, 702 kilómetros en auto. ¿Eso es en auto? Sí. ¿Cuánto tiempo? 8 horas y 15 minutos. Yo busqué la distancia de Marul a Córdoba. Bueno, ¿cuál fue tu distancia, Bianca? ¿Qué han investigado? 169 kilómetros. Bien, con respecto a la distancia, ¿sí? ¿A todos les dio la misma distancia desde Marul a Córdoba? ¿De Madrid a Córdoba? Ah, bueno, Sí. eso no. ¿Les dio la misma distancia? Igual vos, Bianca. Bueno, yo hice la regla de 3, que 8 litros de nafta aproximadamente hace unos 100 kilómetros. Bien, ¿quién hace los kilómetros? El auto. El auto. Vos averiguaste que 100 kilómetros el auto va a gastar ¿cuántos litros de nafta? 8 litros de nafta aproximadamente. Aproximadamente. Bien,
Entonces, ¿cómo vos le calcularías cuánta nafta gastarías desde Marul hacia Córdoba? Si vos sabés que cuánto te gasta de nafta, cuántos litros gastás de nafta para hacer 100 kilómetros, ¿me dijiste? Sí. Bien, entonces, ¿cómo calcularías cuánto gastás de nafta hasta Córdoba, desde acá, desde Marul? Por hacer la regla de 3, con 169 kilómetros, lo multiplico por 8, tendría los 8 litros. Bien. Y me dio 1.352 litros. Bien, 1.352 litros es lo que ustedes, ¿qué? Necesitarían Lo que necesitarían de qué? para llegar a Córdoba. Para llegar a Córdoba de nafta. Entonces, ustedes gastarían de nafta 1.352 litros para hacer ¿cuántos kilómetros? 1.600. ¿Para hacer cuántos kilómetros? 169. 169 kilómetros, que es la distancia que tenemos desde Marul hasta Córdoba yendo en auto, ¿sí? El kilometraje que tenemos. Bien, ahora, si yo quisiera saber cuánta plata, cuánto dinero yo gastaría con esos litros que consumía el auto, ¿cómo haría? Calculando, ¿qué calcularían? ¿Qué tienen que saber primero para saber cuánto dinero, cuánta plata tenemos que tener para comprar esos litros de nafta? ¿Qué tenemos que saber primero? El precio. ¿El precio de qué? De la nafta. De la nafta, bien. ¿Han averiguado cuánto sale la nafta? También hay que buscar Depende de cuál sea. en qué negocio podemos comprar, en qué. Depende de cuál de qué negocio y de cuál. más caro que el IPF. Exactamente, por ahí Martín larga un dato diciendo que buscar precio. Está bien. Vemos si la YPF es más barata que la DAPSA, en mi caso que es allá en Balneario. ¿Cuál preferimos más para gastar en el plato? Para gastar menos plata. Ese dato está buenísimo. Acá vos, Valentín, ¿qué querés aportar? El precio es dependiente de qué estación sea y de qué litro sea. Bien, la estación y el tipo de nafta que sea, porque tenemos la Infini y tenemos el Super. Nosotros en este caso averiguamos de cuál. El super. Bien, el precio de la Super, de la nafta Super. Bien, ¿cuánto es el precio de la nafta Super? Y dígame en dónde lo averiguaron, ¿en qué estación? Lo averiguamos en la DAP. En la DAPSA. ¿Y cuánto sale? 175,70. Bien, ese es el precio de la nafta, lo averiguamos con respecto a la DAPSA en Balnearia y nos sale eso el precio del litro de nafta. Bien, vamos a tomar como referencia el precio de DAPSA y vamos a calcular cuánto dinero gastaríamos nosotros para pagar estos litros de nafta. ¿Cuánto eran los litros de nafta? 1.352 litros. Bien, entonces nosotros vamos a calcular cuánta plata, cuánto dinero necesitaríamos para pagar esa nafta que vamos a utilizar yendo hasta Córdoba. Y después vemos, sacamos el cálculo hasta Buenos Aires y de ahí hasta donde se realiza el Mundial. ¿Bien? ¿Cómo calcularíamos nosotros acá? Si yo quiero saber cuánto dinero tengo que tener para pagar esa nafta. 169 por 8. Multiplicamos 1.352 por 165,70. Bien, ¿y después? Lo dividimos por 1. Bien, entonces si tienen la calculadora a mano y el que puede hacerlo de manera mental o registrando en un papel, me dicen el resultado. ¿Qué resultado les da? Yo medí la distancia desde los kilómetros desde Buenos Aires a Calar. Y luego yo medí de Marul a Buenos Aires y sumé los dos resultados para que me dé los kilómetros desde Marul a Qatar, que son 20.739. Bien. ¿A todos les dio la misma distancia?
A ver, ¿qué número les dio? Desde Marul a Qatar. Acá Valentín ya nos dio la distancia a él. ¿Cuál era, Valentín? 20.739. Bien, vos tomaste la distancia desde... Marul a Qatar. Bien, desde Marul a Qatar. ¿A alguien le dio la misma distancia de él? ¿A todos les dio la misma distancia que la que tomó Valentín? ¿Acá cuánto les dio? 13.648. ¿Y ustedes tomaron desde? Desde Qatar a Marul. ¿Y acá? 13.601. 13.601. Bien, allá el grupo de Martín, ¿qué distancia? ¿Tomaron la distancia? No. ¿El grupo de Mía? ¿Acá el grupo de Agustín? Nosotros, señor, buscamos a qué hora, por ejemplo, acá estamos a las 10 y allá deben ser las 4. Bien, ustedes trabajaron en el tema de la hora. Sí. No, Bueno. son 6 horas más adelante. Y los que buscaron la distancia, los grupos que buscaron la distancia, ¿calcularon la hora? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿qué distancia tomaron desde Marul a Qatar? 13.601 kilómetros. Bien. ¿Y no investigaron la hora? ¿En qué tiempo hacen ese kilometraje en avión? ¿Cuánto tiempo tarda? Claro, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Acá qué buscaron? ¿Cuánto hay desde Córdoba a Qatar? Pero de Marul no buscamos. Acá calcularon la distancia desde Córdoba a Qatar en horas. ¿En qué horas? En 18 horas y 55 minutos. En 18 horas y 55 minutos el horario que toma el avión de ir desde Córdoba, desde el aeropuerto de Córdoba hasta Qatar. ¿Bien? Buenos Aires? ¿Y quién averiguó desde Buenos Aires? El Valentín. Valentín, tu distancia desde Buenos Aires hasta Qatar, ¿cuál era? De Buenos Aires a Qatar. 13.640. 13.640 la distancia. Entonces a todos no les dio igual la distancia, porque acá sacaron desde Marul hasta Qatar y allá sacaron, bueno, desde Córdoba hasta Qatar y desde Buenos Aires hasta Qatar. Bien, los que sacaron desde Marul, en el caso de Valentín, fue un número ¿de cuánto? ¿De cuánto era Valentín? Repetímelo que no me lo acuerdo. 20.739. Desde Marul a Qatar. ¿Y acá? Creo que era 13.648. Bueno, entonces vamos a investigar y vamos a ver cuál de esos datos es el más certero, ¿sí? El más aproximado. Bien, y vamos a calcular también el tema de la hora. ¿Quisieran saber en qué tiempo? De Qatar de Marul a Qatar. De la hora de Marul, ahora estamos a las 10:47. Son 6 horas más, son tipo 6:47. Por ejemplo, de las 9 de la noche acá son las 3 de la mañana. Bien, te llevamos 6 horas de diferencia, por lo que me están diciendo ustedes, de horario de acá. Pero bueno, dependiendo el avión, bien, les da el kilometraje de cuánto queda desde Marul hasta Qatar, ¿sí? Han buscado y han investigado, bueno, pero yo quiero saber la cantidad de horas de vuelo. Entonces vamos a nosotros a investigar el vuelo, cuánto dura el vuelo, dependiendo de la distancia que ustedes han tomado. Sí, no, porque este peinado le llaman vaina. La vaina. Le voy a echar agua. A mí me lo tira. No te voy a echar, en serio. Pero después está mal el océano. Y pero es el otro océano. Ah.
Por eso queda toda la vuelta, toda. Es que se ha vuelto, claro. Bueno, pero si fuéramos por ese ahí. Si fuéramos por ese seno. Bueno, vamos a ver el tema de la distancia, cómo la sacaron, si a todos les dio igual o no. Habíamos dicho que Valentín le había tomado un tipo de distancia desde Marul hasta Qatar, pasando por Buenos Aires. Bien, acá el grupo de Gino, ¿qué averiguó? Desde Ezeiza a Qatar, Doha, Qatar. Nos da 13.333 kilómetros. Bien, 13.333 saliendo desde Buenos Aires, desde Ezeiza hasta Qatar. Sí. Bien, el otro dato que habían sacado era con respecto a qué distancia. Al aeropuerto de Córdoba hay 176.1 kilómetros. Y desde el aeropuerto de Córdoba hacia Qatar hay 13.737 kilómetros. Fue un vuelo directo y bueno, estamos debatiendo con el Valentín. Bueno, lo que ellos dijeron sí tiene un poco de razón porque lo que me acabo de dar cuenta que, bueno, yo saqué de Buenos Aires a Doha 13.640 y de Marul a Buenos Aires 7.990. No, Bien. Usted, Octavio, ¿qué distancia sacó desde Marul a Buenos Aires? La distancia que saqué yo fue de 728,1 kilómetros. Entonces, ¿qué pasó acá, Valentín? O sea, ¿qué pasó en esa suma? Se me olvidó poner la coma y ya hizo un número grande. ¿Cuánto cuesta ir al mundial? Nosotros investigamos primero la distancia que hay entre Marul y Córdoba, porque en Córdoba hay los aeropuertos y acá en Marul no hay. Entonces, entre Marul y Córdoba hay una distancia de 176,1 kilómetros. Y de Córdoba hacia Qatar hay 13.737 kilómetros en avión. Y en total sería 13.913,1 kilómetros. El precio de Córdoba a Qatar de los pasajes son de 883.950 pesos de ida y vuelta. Y nosotros convertimos este número en dólares. Y en dólares serían 5.304,77. Bueno, nosotros averiguamos la nafta de la vaca, que sale esto. Y bueno, en 100 kilómetros gastamos 8 litros de nafta aproximadamente. Y 176 y un kilómetro, ¿cuántas naftas gastaríamos? Redondeando, sería 14 litros de Marul a Córdoba. Esto lo voy a multiplicar por esto, que es el precio de un litro de la nafta. Como 70. Bueno, yo como me dio este resultado lo multipliqué por el litro que sale la nafta y me dio 2.362. Ahora lo vamos a sumar el peaje, que el valor es 150.
150 y es 2.512,55 centavos. Bueno, nosotros sumamos esto, que fue lo que gastamos para ir de Córdoba de Marul a Córdoba y volver de Córdoba a Marul, lo multiplicamos por 2 y eso, el resultado lo sumamos acá, que fue lo del pasaje, que nos dio 888.975,1 centavo. Bueno, este es el precio del dólar y esto es lo que gastamos en el viaje en peso argentino. Ahora lo vamos a dividir y nos va a dar cuántos dólares hubiéramos gastado. Dólar 5.334.383.